primer libro de las Crónicas, capítulo 13. Vamos a comenzar leyendo el verso 1. Gloria a Dios. Primero de Crónicas, capítulo 13, versículo 1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Dice el versículo 2. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Vamos a ver el versículo 5. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baal Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová, el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Verso 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Aminadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Verso 11. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo cual llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa ¿de quién? De Obed Edom Geteo. El arca de Dios, léalo conmigo, el arca de Dios estuvo en la familia de Obed Edom, en su casa, 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Tenga la bondad de tomar su lugar. Yo quiero, hermanos, con la ayuda del Señor, y voy a pedir a Raulito, por favor, que me haga un favor. Allá en la mesa está lo que es el arca del pacto. Es una representación, para que usted tenga la idea de lo que contenía el arca. Vamos a ver si Raulito me ayuda. Pesa, ¿verdad, Raulito? Se va a quedar un ratito ahí, Raulito, porque no puedo sostenerla. Se da cuenta que este es como un cofre. Era el arca de la alianza, del pacto. Entonces, yo quiero hablar en esta venturosa hora acerca de lo importante de vivir en la presencia de Dios. Diga conmigo, lo importante de vivir en la presencia de Dios. Ahora bien, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, la presencia del Señor era representada por el arca. Ahora bien, ¿qué contenía el arca? El arca del pacto contenía las tablas de los 10 mandamientos. Diga conmigo, la tabla de los 10 mandamientos. ¿Qué más tenía? La vara de Aarón que reverdeció y un vaso de oro con maná. Era un cofre sagrado, como usted puede verlo, cubierto de oro, que según la Biblia simbolizaba la presencia de Dios, y en cuya cubierta el propiciatorio, el
donde Él se manifestaba. Ahora, así brevemente, el pan estaba representando la provisión de Dios durante 40 años en el desierto, que Dios envió a los israelitas. Estos deambularon en el desierto durante 40 años. Los querubines representaban el trono de Dios, por eso el arca contenía 2 de estos seres, mirando hacia adentro de su tapa, es decir, el propiciatorio. Estos eran los querubines y estaban viendo hacia adentro. Entonces, esto era muy significativo. Gracias, Raulito, puede llevarla. Entonces, esto era muy significativo porque, hermano, el arca del pacto no podía no ser llevada en los hombros de los levitas. Diga conmigo, los levitas. Los levitas eran las personas que estaban involucradas en el santuario, en los rituales, y se ocupaban, hermano, de los oficios. Eran sacerdotes y levitas, encargados en el oficio del templo. Entonces, si usted sabe anteriormente, hermano, en todo lo que fue el reinado de Saúl, Saúl reinó durante 40 años en Israel. En todo ese tiempo no se había hecho caso de la presencia del Señor, del arca de la alianza. Entonces, cuando David es ungido por rey, ¿sabe qué es lo primero que David piensa? Es en traer a la ciudad de David, es decir, a Jerusalén, el arca del pacto. Porque él dice, desde los días de Saúl no hemos hecho caso de la presencia de Dios. Diga conmigo, la presencia de Dios. Y voy a hablarle algunas lecciones importantes de cómo valorar, cómo reverenciar, cómo, hermano, amar y estar apasionados por la presencia de Dios. Y vamos a ver también algunos beneficios o productos de amar la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si yo les preguntara, hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí anhelamos la presencia del Señor? ¿Sabe qué dice el Salmo 16? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Incluso cuando Moisés salió de Egipto con los israelitas, en una oportunidad Dios le dijo, mi presencia ya no irá contigo, Moisés, ni con el pueblo, sino que enviaré a mi ángel. Y ahí se detuvo Moisés y le dijo, no, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos lleves a ningún lugar, nos quedamos aquí. Entonces, cuando vio esa pasión Dios acerca de Moisés, ¿verdad? Dice la palabra en el Salmo 103 que a Moisés le notificó sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. ¿Por qué? Porque Moisés dice, yo no doy un paso si no va tu presencia conmigo. Bueno, si es así, le dijo Dios, mi presencia irá contigo. Y al ir mi presencia contigo, vas a tener un producto. Mi presencia te dará descanso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la falta de descanso en el alma es la presencia de Dios. ¿Cuántos queremos la presencia de Dios? Entonces, qué importante. Entonces, usted recuerda que cuando Israel, hermano, usted puede ver este ciclo en el libro de los jueces, obedecía a Dios, Dios levantaba un líder. Y al levantar al líder, hermano, mientras el líder vivía, el pueblo de Israel tenía victoria. Pero al morir el líder o el juez, Israel volvía a hacer lo malo. ¿Y qué sucedía al apartarse Israel de Dios? Volvía al cautiverio y posteriormente al sufrimiento, a la esclavitud. Entonces ese ciclo se repetía. Israel pecaba, hermano, y iban esclavos. Y los madianitas y los pueblos vecinos tomaban las tierras de los israelitas, los llevaban cautivos. Entonces, ¿qué producía el apartarse de Dios? Esclavitud, pecado, dolor, sufrimiento. Y luego Israel clamaba en dolor, en sufrimiento, Señor, por favor, libéranos. Y venía Dios, porque Él es amplio en misericordia. Diga, Dios es grande en misericordia. Clamaban y levantaba otro líder y los liberaba. Y así
sucesivamente estuvieron muchos jueces en Israel. Viene el momento cuando Israel desobedece a Dios y salen a la batalla, y en un día cayeron 4,000 israelitas, 4,000 soldados de infantería. Y no solamente eso, sino que capturaron el arca de la alianza. ¿Y sabe quién lo hicieron? Los filisteos. Y se llevaron el arca del pacto. La capturaron los filisteos. Y como yo quiero hablarle de la presencia de Dios, ¿qué representa el arca? La presencia de Dios. Hermano, pero la presencia de Dios entre los enemigos, hermano, es un peligro. Es prácticamente letal la presencia de Dios cuando no amamos al Señor. ¿Qué le sucedió a los filisteos? Hermano, para comenzar, amanece Dagón sin cabeza, era un dios de los filisteos, decapitado. Y entonces los filisteos se dan cuenta que su dios Dagón había sido decapitado. ¿Y qué más sucede? Que le salen úlceras. Le salen tumores a los sacerdotes y a todos los filisteos por causa de la presencia de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces llega un momento cuando se dan cuenta los filisteos que para ellos no es beneficiosa la presencia de Dios y devuelven el arca. Hermano, vayan conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 1 y 2. Dice así: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Aminadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Se da cuenta que cuando el arca de Jehová, que viene de la tierra de los filisteos, llega a casa de Aminadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. ¿Y sabe cuánto tiempo estuvo el arca de Jehová ahí en la tierra de Aminadab, en la casa de Aminadab? 20 años, diga conmigo 20 años. ¿Y qué sucedió en esos 20 años? No sucedió absolutamente nada. El arca del pacto en la casa de Aminadab fue solamente un objeto, sin reverencia, sin respeto, y no hubo manifestación de la gloria de Dios. Entonces, yo quiero decirle algo. El arca del pacto en la casa de Aminadab no tuvo nada extraordinario. Y yo estaba pensando, ¿cuántos de nosotros a veces podemos tener las promesas de Dios, la gloria de Dios, y pareciera que en nuestra vida no sucede nada? Y la razón es la siguiente, que Dios, hermano, tiene que recibir pleitesía, tiene que recibir adoración, tiene que recibir reverencia de sus hijos. ¿Cuántos están de acuerdo? Hermano, nosotros tenemos que valorar la presencia de Dios. En los tiempos que los 20 largos años que estuvo en casa de Aminadab, no sucedió absolutamente nada. Alguien puede tener las promesas de Dios, haber recibido a Cristo, y pareciera que en su vida no sucede nada, porque hay condiciones, diga conmigo, hay condiciones ante la presencia de Dios. El arca de la alianza en el antiguo pacto significaba la presencia de Dios. A donde quiera que iba el arca, la presencia de Dios estaba. Llegaba el momento donde los filisteos se roban el arca. Y a los filisteos no les aprovechó en nada. Entonces, pasaron largos 20 años. Ahora quiero que vayan conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 10, porque aquí el arca se pasa a otra casa. No es la casa de Aminadab, sino a la casa de Obed-edom. Vayan conmigo, por favor. La casa de Obed-edom. Segundo de Samuel, capítulo 6, verso 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom geteo 3 meses.
¿Y qué pasó? Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Lo tiene? Mire, ¿cuál fue la diferencia de Aminadab y la diferencia de Obed-edom? ¿Sabe cuál fue la diferencia? La reverencia, el respeto y el temor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, déjenme objetar. Yo me imagino que Obed-edom pudo haber dicho, qué chulada, ¿verdad? El rey, qué bonito. ¿Qué no acaba de ver que se muere Usa con solo tocarla? Qué bonito, y ahora yo quiero que me la lleve a la casa. Eso podía haber dicho Obed-edom. Porque David dijo, esto está grave, dijo. ¿Cómo voy a llevar el arca del pacto a mi casa? No. Mejor que se vaya a la casa de Obed-edom. Y como era la palabra del rey, Obed-edom no se podía echar atrás porque el no obedecerle al rey era muerte. Y no le quedó otra a Obed-edom que recibir. Diga conmigo, hospedar. Diga conmigo, alojar la presencia de Dios en mi vida que produce prosperidad. Hermano, ¿sabe qué pasó? Cuando llegó el arca a la casa de Obed-edom, hermano, yo quiero que vea por favor conmigo, de modo que David no quiso traer, segundo de Samuel 6, verso 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo. ¿Cuánto estuvo? 3 meses. ¿Y qué pasó? Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Quiere decir de que Proverbios 10 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Mire, yo no le voy a hablar de la nueva teología de la prosperidad, pero yo no creo que Dios quiera que un hijo de él esté endeudado. ¿Cuántos dicen amén? Aunque aquí la cultura es que hay que tener crédito, pues gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Pero la Biblia dice, no le debáis nada a nadie. Qué difícil es, ¿verdad? Porque estamos en una sociedad que el crédito tiene que ver mucho. Pero a lo que yo quiero decirle es de que la presencia de Dios, diga conmigo, la presencia del Señor produce prosperidad. ¿Cuántos están de acuerdo? Y no le estoy hablando de nueva teología, pero mire, uno de los resultados de que la presencia del Señor está con uno es que Dios le va a prosperar. Tercera de Juan 2 dice, oh amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Qué le pasó a la casa de Obed-edom? Bendición. Cuando la Biblia habla de casa, no solamente se refiere a la estructura, se refiere a la familia, se refiere al patrimonio, se refiere a todo lo que está alrededor de él, porque al rey Ezequías fue, ¿verdad? Que había enfermado. Isaías le dijo, prepara tu casa. Cuando le dijo, prepara tu casa, le estaba diciendo, haz el testamento porque te vas a morir y no vas a vivir. Entonces, el arca del pacto estuvo en casa de Aminadab 20 años, solamente fue un objeto nada más. Y el arca estuvo en casa de Obed-edom 3 meses y Dios bendijo y prosperó toda su casa. El mismo Dios y su presencia, pero a veces no hemos entendido su valor y lo que Dios nos ha dado, su autoridad. Dios no te ha llamado a quejarte, sino a que participes de sus bendiciones. Para entender esto, exactamente lo que está en Lucas 15. Dice la palabra del Señor que un padre tenía 2 hijos. El uno de ellos dice que tomó la parte de la herencia y se fue a la provincia apartada y vivió perdidamente. El otro nunca se movió, ahí estuvo fielmente en su casa. Pero el que vino de regreso, al verlo, su padre dijo, siervos, hagamos fiesta, porque mi hijo había muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y se regocijaron. Y cuando llegó el hermano mayor, ¿verdad? Entró y se enojó. ¿Qué es esto? Dijo, ¿qué es esta bulla? Oh, que tu padre ha recibido a tu hermano y ha hecho matar el becerro gordo.
Así es de que por eso está alegre la casa. Y él estaba enojado, furioso. Y le dijo, papá, le dijo, ¿cuánto tiempo hace que estoy contigo y no me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos? Y viene tu hijo que ha desperdiciado toda tu fortuna en rameras y le hace matar el becerro gordo. Y el padre le dijo, hijo, todo lo que es mío es tuyo. El problema es que tú no lo disfrutas. Tú puedes no solo agarrar un corderito, tú puedes todo el rebaño, porque todo lo mío es tuyo. ¿Cuántos dicen amén? A veces hay personas que tienen poco tiempo, hermano, en la casa de Dios. Vienen a la iglesia y usted comienza a notar en ellos un brillo en sus ojos, en su rostro. Tratan de venir temprano y se ve que tienen hambre de Dios. ¿Cuántos bendicen su nombre? ¿Cuántos bendicen su nombre? Entonces, hay que valorar la presencia de Dios y hay que participar de su presencia. Y yo le quiero sacar algunas lecciones. Fíjese que la casa de Aminadab representa la casa de la indiferencia, la casa de la apatía, la casa que no valora la presencia de Dios. ¿Y qué representa la casa de Obed-Edom? La casa de Obed-Edom representa el temor reverente a Dios. ¿Sabe qué dice Proverbios capítulo 1 verso 7? Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la misma Biblia interpreta que es el temor a Jehová, es aborrecer el mal. Cuando usted teme a Dios, usted el pecado le repugna, lo odia. Antes usted amaba los placeres, pero ahora le cae mal. Mire, cuando usted tenga ese nivel y esa actitud que el pecado le fastidia, usted teme a Dios de verdad. Pero si usted junto con los impíos, ¿verdad? Ay, qué bonito, disfrutemos. Quizás no ha tenido un encuentro con el Señor. Porque usted tiene que ser diferente. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Jesús dijo que Él nos ha dejado acá, pero ruega que nos guarde del maligno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como yo le hablo de valorar la presencia del Señor en la casa, y no me refiero a la estructura, me refiero a su cuerpo, que es templo. Vaya conmigo a 1 Corintios 6, 19. Mire, qué linda está esta hermosa tarde donde yo quiero, Señor, valorar tu presencia. Dice 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Qué más? ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, mi cuerpo es la habitación de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Dios ya no habita en el templo como en el antiguo pacto, donde había que ofrecer corderos y machos cabríos. Ahora no. Romanos capítulo 12, os ruego, hermanos, dice Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a los deseos de este siglo, antes bien transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Quiere decir de que ahora Dios no me pide llevar corderos al sacrificio, sino ahora me dice, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo. Porque ahora tú no te perteneces, me perteneces a mí. ¿Y sabes a qué precio te compré? Al precio de mi sangre. Porque Dios nos anhela celosamente. Hermano, cuando usted está coqueteando con el mundo, con el pecado, Dios se pone celoso. ¿Sabe qué dice Santiago? Que su espíritu nos anhela celosamente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vayan conmigo a 2 de Corintios capítulo 6, verso 16. 2 de Corintios 6, 16, versión 60. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por el cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y os recibiré. ¿Y qué dice al final? Y seré, ¿qué dice? Para vosotros
por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Se da cuenta que la casa de Aminadab es la casa de la indiferencia, de la apatía, de la irreverencia, pero la casa de Obed-edom es la casa de reverencia, es la casa de la pasión por la presencia de Dios. Por eso David, cuando le falló a Dios con aquella mujer, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba esa mujer? Betsabé. Hermano, a mí me gusta leer mucho el Salmo 51, porque ahí David no culpa a Betsabé, sino que dice contra ti he pecado. No dice, ay, que la Betsabé mucho me coqueteaba. Ay, es que estaba colochita bien bonita. No dice eso. Ay, es que tenía un gran cuerpazo. No dice eso. ¿Sabe qué dice? Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido por justo en tu juicio. Y él reconoce: en maldad he sido concebido y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto, me has hecho entender sabiduría. Entonces, hermano, qué tremendo, qué palabra y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los siglos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y él dice: habitaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijas e hijos, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuántos queremos la presencia del Señor? Entonces, hermano, yo quiero llevarle algunas lecciones rápidamente acerca de este pasaje. Lección número 1: debemos reverenciar la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hizo Obed-edom? Reverenció. Me imagino que qué temor reverente hubo en la casa de Obed-edom. Le dijo a sus hijos: mire, ahí está la presencia de Dios. Hermano, ¿qué tal si usted y yo analizaríamos bien que a donde quiera que nosotros vayamos está la presencia del Señor? En el Salmo 139 dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si habitare en lo profundo de la mar, ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere la oscuridad, las tinieblas me esconden delante de ti, las tinieblas resplandecen. ¿Verdad? Por eso, ¿cómo podía escaparse Jonás de la presencia? Dice que iba huyendo de la presencia de Dios. No me he salido del tema, quiero hablarle acerca de valorar la presencia de Dios en nuestra vida. A veces uno cree que Dios no escucha y Dios lo escucha a uno, hermano. Dios lo observa. Y dice: aquí estoy escondido. ¿Quién me va a ver? No, Dios lo está viendo. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Sabe qué dice el escritor de Hebreo? Que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. No le tema al hombre, témale a Dios. Ese temor no es miedo, hermanito, es respeto. Mire, debemos reverenciar la presencia de Dios. El significado bíblico de reverencia es un profundo respeto, amor y temor en el sentido de asombro y devoción hacia Dios, que se manifiesta en una actitud de adoración, obediencia, gratitud. Implica reconocer su señorío, su santidad y su poder, y en todas las áreas de la vida, lo cual lleva a la persona a vivir de manera justa y a honrarlo en sus acciones diarias, no solo en momentos del culto. Amén. No, ya se terminó el culto y nos vamos peleando, hermano. Que sí, que no sé qué, que no sé cuándo. No, pero aquí no pasa eso, ¿verdad? Diga: aquí no pasa eso. No, que no sé qué, que mira que me toca predicar, que cállate, que calmate. ¿Cuántos dicen amén? ¿No se oyen los amenes o no hay participantes? Diga conmigo: reverenciar la presencia de Dios.
Hermano, mire, con todo respeto le digo, pero cuando tomamos la cena del Señor, respete este lugar. ¿Sabe por qué? Porque no estamos haciendo algo común y corriente. ¿Qué representa el pan? El cuerpo de Cristo. ¿Qué representa el vino? Su sangre. No haga nada. Quédese quieto y valore la presencia de Dios. Segunda lección. Debemos seguir las instrucciones de Dios. Diga conmigo. Seguir las instrucciones de Dios. En la primera traslado del arca a Jerusalén, David cometió un error. ¿Sabe qué hizo David para transportar el arca? Puso bueyes o vacas. Y la ley dice que no era así, sino que en el hombro de los levitas tenía que conducirse el arca. La historia de Obed-edom es corta, pero nos deja valiosas instrucciones. Entonces David cometió un error. ¿Cuántos cometemos errores? De verdad, hermano, de verdad, ¿cuántos cometemos errores? Pero ¿sabe qué Dios quiere? Que enmendemos nuestros errores, que aprendamos de nuestras equivocaciones. Y David dijo, no, la segunda vez ya no va a ser así. Y fue a consultar a lo que está escrito en Moisés. Y dijo, el arca realmente no tiene que trasladarse en vacas ni en carros nuevos, sino que ser llevada en los hombros de los levitas, la tribu que Dios había asignado para que transportaran el arca. No era cualquier persona. Usa creo que no lo hizo de mala intención. Él vio que se tropezaban las vacas y tocó el arca e inmediatamente murió. Tercera lección que aprendemos. Dios bendice al que le da alojamiento a la presencia de Dios. Diga conmigo, Dios bendice al que le da alojamiento a la presencia de Dios. La casa de Obed-edom comenzó a prosperar. ¿Cuántos saben que el favor de Dios está en nuestra vida, hermano? De ver, yo siento el favor de Dios, porque la presencia de Dios me da gracia, me da favor, me abre puertas. ¿Cuántos dicen amén? Mire, qué lindo, hermano, es cuando usted crece en el favor de Dios. Jesús crecía en estatura. Dice la palabra en Lucas capítulo 2 que crecía en sabiduría, pero también crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. Vaya conmigo a Proverbios 10:22. La bendición del Señor trae riquezas que no vienen acompañadas de tristezas. ¿Cuántos dicen amén? Y mire otra versión de Proverbios 10:22, dice, la bendición de Dios enriquece, dice, la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, eres una inspiración para otros. La gente que está a tu alrededor lo nota. David dice, yo veo que desde que el arca llegó a casa de Obed-edom, el Obed-edom ha prosperado. Le está yendo bien. Y David, como era un apasionado por la presencia, dice, yo quiero esa bendición que tiene Obed-edom. La quiero traer a mi casa y a mi familia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo quiero eso. Dios bendice a los que ambicionan su presencia. Yo amo, dice David, la presencia del Señor. Por eso en el Salmo 51, cuando él ha perdido el gozo de su salvación y la presencia del Señor, le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Tengo trono, tengo cetro, tengo súbditos, pero nada se compara a la presencia del Señor. Por eso dijo David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eche delante de ti y no quite de mí tu presencia. Ahí son los tesoros, el oro, la plata, el cetro, los súbditos. No quiero nada. Lo que quiero es tu presencia. ¿Cuántos queremos la presencia de Dios? Yo anhelo la presencia de Dios.
Y hermano, mire, cuando la presencia de Dios está en tu vida, eres una inspiración. ¿Qué hace la presencia de Dios en tu vida? Inspira a otros. Aunque tú no hables, aunque tú no te promociones, Dios te abre puertas. ¿Sabe qué, hermano? ¿Por qué no viene a mi iglesia y nos predica? ¿Por qué no viene, hermano? Yo lo invito a una cena, quiero hablar con usted. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tiene la presencia de Dios, va a inspirar a otros. Obed inspiró hasta al rey David. Bueno, dijo David, ¿verdad? ¿Por qué no me la traje a mi casa el arca? Sino que Obed solamente 3 meses. No, tráiganla aquí, dijo David. ¿Cuántos queríamos la presencia del Señor en nuestra vida? Pero al tener la presencia hay que reverenciarla, porque también podemos perderla. ¿Qué le pasó a don Sansón? Por muñequero, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Sansón? ¿Cuántos han leído el libro de Jueces? Es que a ese le gustaban las chaparritas, las gorditas, las colochitas. Ese no le atinaba, hermano. A Rurú le decía la Dalila, duérmete niñito, le dijo. Cuando vino a sentir, perdió su consagración. ¿Y sabe qué perdió? Perdió la visión, le sacaron los ojos. ¿Qué más perdió Sansón? Perdió la libertad. Se volvió cautivo. ¡Ay, algo más! Sirvió de ridículo ante el pueblo enemigo de Dios, de payaso. Como aquel hermano, ¿verdad? Que en vez de ir a la vigilia se fue al baile, hermano. Ahí andaba el siervito bailando. Y alguien lo conoció y le dijo, vos deberías de estar en el culto. ¿Y qué haces aquí? Le dijo. Y burlándose de él. Hermano, que tú y yo seamos portadores de la gloria de Dios. Le voy a decir algo que usted lo sabe. Cuando una persona tiene intimidad con Dios, no necesita decirlo, se le nota. ¿Qué pasó cuando Moisés bajó del monte? Dice que su rostro brillaba. Y los israelitas tuvieron que poner, Moisés se tuvo que poner velo. ¿Qué pasó cuando Jesús subió al monte de la transfiguración y se transfiguró y se vio como glorificado su rostro, su cabello, sus vestiduras eran blancas? Y de pronto Pedro, sin entender, dijo, ¿por qué no hacemos 3 enramadas? Una para Moisés, una para Elías y una para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque dice Corintios que nosotros vamos de gloria en gloria y de poder en poder hasta ser transformados. Qué lindo. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, eres una inspiración para otros. La gente que está a tu alrededor lo notan. David dice, yo quiero también esa bendición en mi casa, en mi palacio y en mi familia. Aleluya. Le digo una cuarta lección que aprendo de la casa de Obed-Edom. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, quieres servir en su casa. ¿Qué sucede? Cuando la presencia de Dios está en tu vida, ¿qué pasa? Fíjese que este Obed-Edom me gusta mucho, hermano. No habla nada casi la Biblia de él, pero a mí me gusta la historia. Porque él no se conformó en tener temporalmente la presencia de Dios en su casa. No le bastó. ¿Quiere que se lo compruebe? Vayan conmigo a 1 de Crónicas 15, versos 17 y 18. Mire, hermano, este Obed-Edom dijo, ya se llevaron el arca, pero a mí me fascinó, me apasioné por la presencia del Señor. Y dice la palabra en 1 de Crónicas 15, 17. Léanlo conmigo. Y los levitas leámoslo en la Nueva Versión Internacional, por favor, hermana, el siguiente verso. 1 de Crónicas 15, 18. Dice así, junto con ellos, ¿qué dice?
Zacarías, hijo de Jaziel, Seramitov, Giel, Uní, Eliab, Benaías, Mesaías, Matatías, Eliud y Obed-edom se convirtió en portero de la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no ame solamente en el tiempo del servicio la presencia de Dios, ámelo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hermano, váyase ungido esta tarde. Me gustó mucho el coro que estaba cantando mi esposa, el grupo de alabanza. Tengo la unción, ¿así es? ¿O siento la unción en este lugar? ¿Y qué está haciendo? Me está sanando, me está prosperando, me está bendiciendo. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? O yo quiero eso, hermano. Pero no la tenga así temporalmente, 3 meses. No, yo la quiero, dijo. Mire, y dice la Biblia, cuando la presencia de Dios está en tu vida, cambia el orden de tus prioridades. Te apasionas por su presencia. ¿Cuántas de las cosas, dice Pablo en Filipenses 3, eran para mí ganancia? Ahora las he estimado como pérdida por la excelencia de Cristo. Qué lindo, hermano. Cuántas cosas para nosotros antes eran prioridad y hoy ha cambiado el orden de prioridades. Pero ¿qué vas a ir a hacer a la iglesia? Es que yo no voy por nadie, yo voy por el Señor porque amo su presencia. Porque un día en sus atrios vale 1000 que fuera de ellos. Por eso en el Salmo 122 David dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Oh, dice David, cómo anhelo tus atrios, oh Jehová. Agonizo por ellos. Anhelaría el Salmo. Veamos un poquito el Salmo 84, porque es uno de mis salmos favoritos. Porque ahí en el Salmo 84, verso 1, habla de la presencia de Dios. Salmo 84. Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. ¿Qué más dice el verso 2? Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. ¿Qué dice el verso 3? Aleluya. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión haya casa cerca de tus altares, también la golondrina hace allí nido para poner sus polluelos. Dichosos los que habitan en tu templo, ustedes, pues siempre están alabando, medita. ¿Qué más? Verso 6. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Aleluya. Qué precioso esto. Cuando pases por el valle de lágrimas, ¿qué pasa? Lo convierten en región de manantiales. También lluvias tempranas cubren de bendición el valle. Aun cuando pasas por esos momentos de enfermedad, de depresión, de tristeza, la presencia del Señor te consuela. ¿Cuántos han experimentado eso? No deberíamos de experimentar esa paz, pero la Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No le entendemos, ¿verdad? Usted debería estar llorando con ese problema. No, es que tengo la presencia de Dios en mi vida. Verso 8, hermano, qué lindo. Según avanzan los peregrinos, el verso 7, según avanzan los peregrinos, cobran más fuerza y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. El versículo 8. Oye mi oración, Señor Dios Todopoderoso. Escúchame, Dios de Jacob. Aleluya. El 9, qué lindo, hermanos. Oh Dios, escudo nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Vale más para pasar, ¿qué dice? Un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Obed-edom se enamoró, fíjese de esto, hermano. El Señor es sol y escudo. Dios concede honor y gloria a los que se conducen sin tacha.
¿Cuántos dan un gloria a Dios? Le llevo al quinto lección en la vida de Obed. Cuando amas la presencia del Señor, dejas un legado a tus descendientes. Vamos, dígalo conmigo. Cuando amas la presencia de Dios, ¿qué pasa? Dejas un legado a tu descendencia. ¿Quiere que se lo compruebe? Primero de Crónicas, capítulo 26, verso 4. Aleluya. Aquí está el legado que dejó Obed-Edom. Los hijos de Obed-Edom fueron Semaías, vamos a verlo en la Nueva Versión Internacional. El primero, Josabad; el segundo, Joa; el tercero, Sacar; el cuarto, Natanael; el quinto, Amiel; el sexto, Isacar; el séptimo y el octavo, Peulátil. Dios bendijo ¿a quién? A Obed-Edom con sus muchos hijos. Semaías, hijo de Obed-Edom. Estoy en 1 de Crónicas 26, 4, 5. ¿Qué más dice? Eleazar, los hijos de Obed-Edom fueron, ¿quiénes fueron? Semaías, el primero. Léalo, por favor. Quiero que pasemos al verso 8 de una vez, porque eso es lo que me interesa mucho acá. El verso 8, ¿cómo dice? Pero leamos el 7, porque el 7 tiene también una lección muy importante, el versículo 7. Los hijos de Semaías fueron hombres valientes. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, aunque usted no esté muy enfocado en eso, pero su descendencia, según la palabra del Señor, dice que la primera, segunda, tercera, hasta 1000 generaciones será bendita por causa de usted. ¿Cuántos dicen amén? Mire, mi abuelita no sabía ni leer ni escribir, pero yo soy tercera generación. Bendita mi abuelita que amó reverentemente al Señor. Y mire, yo le sirvo al Señor. Diga conmigo, mis descendientes amarán al Señor y le servirán. ¿Cuántos lo creen? Hermano, ¿y qué pasa a los críticos de los adoradores? Mire, ¿qué le pasó a Mical? Cuando el rey David danzaba y daba giros, y entonces Mical se burló de él y se rió y dijo, el rey, qué vergüenza. Lo van a ver sus criadas, su servidumbre lo va a ver. ¿Y cómo ha hecho tal vileza? ¿Y sabe qué dijo David? Tú me criticas porque he danzado delante del Señor, pero la próxima vez me haré más vil. Se despojó su manto, porque ¿quién era yo? Dijo David. Y si yo estaba detrás del rebaño, no estaba ni siquiera contado con mi padre, porque a los hijos, a los 7 presentó Isaí, y quizás dijo, ese no tiene importancia para mí. Y Samuel le dijo, ¿no tienes más hijos? Bien, está el menor, pero está cuidando ovejas, tráelo porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y va apareciendo David, aquel muchacho de hermoso aspecto, dice la Biblia. Cuando le vio Dios, le dijo a Samuel, úngelo porque él es el rey de Israel. Entonces él estaba en el anonimato, estaba sin que nadie lo conociera y Dios lo ungió por rey. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Mical, dice la Biblia, que por haberse burlado de David quedó estéril. Ella y toda su casa nunca tuvieron hijos. Entonces, qué bendición tan grande cuando tú y yo amamos la presencia del Señor. Mire, la casa de Obed-Edom fue bendecida, dejó un legado. Y hermano, aunque usted no pueda verlo físicamente, pero usted está marcando la vida de sus descendientes. Usted está dejando un legado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero yo quiero finalizar con esto. La verdadera bendición para usted y para mí
no es acumular cosas materiales. No es hacer tesoros en esta tierra donde la polía y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Sino nuestro verdadero tesoro tiene que estar en la presencia de Dios. Porque donde estuviera tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Aquel hombre que al final de sus días dijo, ¿qué le diré a mi alma? Alma, muchos bienes tienes para muchos días. Y Dios le dice, el Señor le dice, necio, esta noche van a pedir tu alma y lo que has provisto de quién será. Así le pasa al que acumula tesoros en esta tierra, pero no es rico con Dios. Amemos la presencia del Señor, porque al amar su presencia tenemos un tesoro que jamás lo va a robar ningún ladrón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermano, no hay cosa más linda que amar la presencia del Señor. Que nada te aparte de la presencia del Señor. Mira, ¿para qué vas a seguir? No, si tú quieres retirarte, retírate. Si tú no quieres orar, no ora, pero déjame a mí, porque para mí el deleite es estar en la presencia del Señor. Para mí, hermano, no hay cosa más deliciosa que tener comunión con mi Padre. ¿Y sabe qué dice la palabra? Cuando tú oras, entra en tu recámara secreta y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Quiere usted la gloria de Dios en su vida? ¿Quiere ser usted portador de la gloria de Dios? Busque a Dios en la intimidad. Aparte tiempo para estar a solas con Dios.